personas en situación de indigencia en las calles argentinas es reflejo de los peores efectos de la elevadísima inflación que sufre el país suramericano. Quiero decirle a todos los argentinos que entiendo que la situación que estamos viviendo es dura. ¿Quieren saber cómo va a crecer la economía? Va a subir como pedo de bus. No hay plata que alcance. No, ¿qué va a ser? Nosotros nos licuaron el sueldo. No estamos dispuestos a devaluar para arruinar a los argentinos. Le damos la bienvenida a Economía para Imbéciles, un nuevo capítulo. Ya hablamos de superávit fiscal, ya hablamos de inflación, ya hablamos de cepo y hoy estamos acá con Emiliano Lipman para hablar sobre devaluación. Hola Emiliano, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué es una devaluación? Una devaluación es básicamente el aumento del precio del dólar. Eso es la forma más directa y corta de ponerlo. Me imagino que la pregunta esconde la inquietud por qué efectos tiene, ¿no? Exacto. Bueno, generalmente los que nos dedicamos a la macroeconomía vieron que la macroeconomía es como la medicina de la economía. Nos llaman a los macroeconomistas cuando hay algún problema, cuando hay alguna falencia en el sistema económico. Y miramos generalmente dos cosas, fundamentalmente, la actividad y la inflación. Y la devaluación en la economía argentina, en el contexto argentino, sobre el cual obviamente podemos conversar, tiene básicamente dos efectos. Al aumentar el precio de todas aquellas cosas que la Argentina le vende al mundo o la Argentina compra del mundo, hace que el precio de esas cosas suba. Entonces la gente tiene menos dinero para hacer las compras, menos recursos para irse de viaje, salir a comer, las cosas del día a día también, sobre todo los alimentos que suelen estar muy influidos por esto. Entonces, además la devaluación tiene un efecto sobre la actividad. Es posible que como la gente tenga menos recursos para gastar, se demanden menos cosas, menos bienes, menos servicios y las empresas empiecen a parar un poco las líneas de producción. Entonces, fundamentalmente en Argentina la devaluación tiene un efecto inflacionario y recesivo. Pero ¿por qué un gobierno o un país en determinado momento decidiría devaluar? Bueno, en toda política económica suele haber ganadores y perdedores. Hay algunos poquísimos casos en donde generalmente una política beneficia a la mayor parte de la gente y prácticamente no pierde nadie, pero en general siempre gana alguien y pierde otra persona. Entonces, la primera pregunta es si hay alguien interesado en una devaluación. En algunos contextos, todas las empresas o personas que tengan la suerte de venderle cosas afuera o al exterior, suelen estar interesados en que la devaluación les permita cobrar más caro por lo que hacen. Después puede haber personas o instituciones más que personas generalmente, que por ejemplo le prestaron al gobierno, y a veces una devaluación es un mecanismo que tiene la economía argentina de ahorrar dólares. A veces no, pero en general, cuando la economía funciona más despacito, cuando hay menos actividad, importamos menos cosas y entonces es posible que la Argentina como un todo empiece a recibir de afuera más dólares de lo que nosotros consumimos y eso te permita, por ejemplo, repagar las deudas o pagar las deudas. Entonces por ahí un tenedor de bonos de la deuda argentina puede estar interesado. Eso es en cuanto a quién podría estar interesado, porque obviamente generalmente lo entendemos muy bien, la devaluación nos afecta bastante negativamente a la mayoría de los argentinos. Después está la otra respuesta, que es que a veces no tenés más alternativa. Porque cuando vos querés, de alguna forma, intervenir en lo que es el mercado de cambios, donde se compra y se venden los dólares, básicamente, tenés que tenerlos. Si querés que el dólar no suba, la gente te está demandando una gran cantidad de dólares, los importadores o la gente que se va a Brasil de vacaciones, y por el otro lado los exportadores o la gente que ingresa divisas al país no está ingresando lo suficiente, se te empiezan a acabar los dólares y si vos querés que el dólar en lugar de valer, no sé, vamos a poner un número parecido a los de hoy, 1.200 valga 1.000, tenés que estar dispuesto a poner esos dólares en el mercado y si no los tenés, no podés. ¿Por eso esa relación tan intrínseca también con las reservas del Banco Central o no tiene que estar tan atado? No, exactamente. Generalmente el indicador de que puede haber una devaluación es cuando las reservas del Banco Central empiezan a escasear y vos ves que el Banco Central pierde reservas, rueda tras rueda. Que estas las placas que voy viendo en Twitter últimamente que te ponen las operaciones del final del día y están todos ahí alarmantes. Exactamente.
Igual fíjate que ese dato era muy relevante, sigue siendo muy relevante, pero ahora que el dólar tiene, digamos, una capacidad de moverse más libremente que antes, por el cambio que hubo recientemente en la política cambiaria, el Banco Central ya no interviene o no lo hace tan seguido, por ahora no lo hizo en estas últimas ruedas, entonces en principio las reservas no cambian por intervención directa del Banco Central, cambian por otras razones, por ejemplo porque llegó la plata del Fondo Monetario. Ah, ok, está bien. ¿Y esta salida del cepo, esta que se anunció, implicó una devaluación? Porque veo mucho también Caputo a veces tuiteando como celebrando, no, vieron ahora el dólar está antes que cuando el oficial y había cepo, no hay devaluación, no hay tal, sí, no. Déjame hacer como docente algunas aclaraciones. Primero, yo creo que todavía no terminamos de salir del cepo. Okay, creo sí. que todavía las empresas tienen algunas restricciones, los exportadores están obligados a liquidar, lo cual no es exactamente un cepo, pero es parte del combo de cosas. Después hay una distinción que es medio técnica, tampoco es para mandar un cohete a la NASA, ¿no? En economía, que es entre devaluación y depreciación. Okay. Generalmente decimos devaluación cuando el gobierno modifica el valor del dólar, que cuando es una política oficial. Ahora, cuando vos tenés un mercado de cambios en donde el Banco Central no interviene tanto, generalmente en economía hablamos de depreciación. Okay. Eso es cuando lo hace el mercado. Entonces, al haber pasado de un régimen de política económica en donde el tipo de cambio básicamente lo venía controlando el gobierno venía dejando que el tipo de cambio suba 1% todos los meses, a un régimen en donde el Banco Central se puede mover en una banda, que es lo que tenemos ahora, en realidad el cambio en la cotización lo hizo el mercado. Es una sutileza. Ahora bien, uno podría decir, bueno, si vos hiciste ese cambio de política económica y el valor del dólar subió, en algún sentido es una devaluación. Pero es más complejo. ¿Por qué? Primero tenés que ver si está más arriba o más abajo que como estaba antes. Entonces cuando Caputo sale a festejar es porque el dólar estaba más abajo o algo levemente más arriba. Cuidado, ¿qué dólar? Porque en Argentina teníamos un montón de dólares. Cada vez tenemos, ahora por suerte cada vez tenemos menos. Eso creo que es una gran ventaja. Entonces, si vos lo comparabas con el valor que tenía el MEP, el CCL, que son los dólares financieros, después de esta modificación está más abajo. Ahora, si vos mirás el dólar oficial, que es en donde se cursaba en una parte del comercio exterior, no todo, porque los exportadores tenían dólar blend. ¿Qué es el blend? Que te daban una parte del financiero y del oficial. Entonces, ni siquiera era mismo el dólar de exportación y importación. Entonces, ese era el que Caputo festejaba, que estaba quedando ligeramente por arriba o incluso, según como lo mires, más abajo. Y igual, fíjate que como esto es una cuestión que es el día a día, algunos días va a estar más... Bueno, al principio estaba más abajo, ahora por ahí está de vuelta más arriba. Entonces, yo tendría paciencia, digamos, para ver si la cosa cambió tanto o no. Para lo que son los estándares argentinos, lo que acabamos de ver es un sismo de, no sé, grado 2 en la escala Richter, no sé, donde 2 es, uy, se movió la sillita, y 8, 9 se te cae la casa. En Argentina hemos visto, por ejemplo, yo tengo edad para recordar el 2002, el 2001, el dólar se fue de 1 a 4, es como si se fuera de 1000 a 4000. Una locura. Ese año, como subieron la inflación se fue del 2% al 40 y pico, del 0% al 40, no, creo que era 0% de inflación que había cuando caían los precios, a 40, 41, 42. El ingreso de la gente cayó un 30%, la capacidad de compra de la gente ese año cayó entre un 20 y un 30%. O sea, si yo con mis ingresos me comía 9 asados en un mes, ese año me podía comer 6, para que te das una idea de lo que fue la caída del poder de compra. Entonces lo que estamos viendo ahora al lado de eso es, yo sé que hay gente que no llega a fin de mes y obviamente eso es terrible, pero creo que a veces los que tratamos de hacer, digamos, pedagogía con estas cosas, tenemos que ponerlo en contexto. Y fue, como te decía, un temblor menor. Entonces, para darle una síntesis a lo que me preguntaste, fue una devaluación, yo te diría sí, pero, o está mal, pero no está tan mal. Okay. Como diría un conductor. Ni. Exacto. O depende, como nos gusta decir. Está bien. Y otra cosa que también estuvo mucho sobre la mesa era la expectativa por el aumento o no de los precios. Sí. Entonces eso me surge la pregunta, ¿una devaluación inevitablemente lleva a la inflación? Bueno, muy buena pregunta. Nosotros estamos acostumbrados a
a pensar que sí, porque el dólar suele ser un precio de referencia de todos los precios de la economía. ¿Qué significa esto? En economía hay una noción que es muy útil para pensar un montón de fenómenos, como en toda disciplina social, que es la noción de un mecanismo de coordinación. Déjame explicar, creo que tengo tiempo, de qué es un mecanismo de coordinación. ¿Viste cuando vos vas de viaje y volvés y te van a buscar al aeropuerto? Vos no le decís a la persona a dónde te tiene que ir a buscar. ¿A dónde van las personas a buscar a sus parientes al aeropuerto? A algo que el aeropuerto de Londres, creo que fue el primero que hizo esto, le puso un cartel arriba y dice punto de encuentro. A un lugar, que es básicamente una flecha que marca para abajo. Entonces, instintivamente la gente va al punto de encuentro, sin que nadie le diga. Entonces, tu viejo cuando te va a buscar al aeropuerto va al punto de encuentro. Vos capaz que le decís en la terminal. Sí. Entonces, el dólar es el punto de encuentro de la economía argentina. Porque ponele que vos sos un ferretero, vendés rulemanes. ¿Y cuál es el problema que tenés vos como ferretero en una economía con inflación? Que vos vendés los rulemanes a 100 pesos, ponele, y los compraste a 80. Ahora, suponte que hay tanta inflación, todavía no era el caso de la economía argentina, pero en la hiperinflación que hubo durante Alfonsín y Menem, llegamos a eso. Hubo tanta inflación que cuando vos querés volver a comprar los rulemanes tenés que pagar los 110. Y los vendiste a 100. Bueno, si te pasa eso, te fundiste. Entonces el ferretero, instintivamente, aunque por ahí vende tornillos que se fabrican en la industria nacional, no es que viene importado, el tipo, ¿qué hace cuando pierde referencia del valor de las cosas? Mira la cotización del dólar. Entonces, eso es el peluquero. Te vende, digamos, un servicio que en principio no depende de las condiciones internacionales, de si Trump inicia una guerra con China, de si la Argentina va a entrar en default o no. Entonces, instintivamente en una economía con inflación, el dólar coordina las decisiones de precio. Entonces, es natural que una devaluación, un aumento del precio del dólar se traslade a precios. Ahora, esto es cierto cuando vos tenés una economía con mucha inflación. ¿Cómo te das cuenta cuando una economía tiene mucha inflación? Bueno, un banquero central muy famoso, Alan Greenspan, que era el presidente de la Reserva, expresidente de la Reserva Federal, que es posiblemente el banquero central más poderoso del mundo, posiblemente en algún momento fue uno de los hombres más poderosos del mundo, explicaba en una entrevista, cuando a él le preguntaban, che, ¿qué tasa de inflación tiene que tener un país? ¿Cómo tenés estabilidad de precios? Porque yo te podría decir, estabilidad de precios es que los precios no aumentan nada, pero eso no existe en ningún lugar. Entonces Greenspan dice, estabilidad de precios hay cuando la gente firma contratos, toma decisiones económicas y no sabe cuál es el índice de inflación porque no le importa. Claro. Porque vos no tenés que tomar ninguna decisión mirando el IPC o en el caso de Argentina mirando el tipo de cambio. En América Latina, en todos los países de la región, menos en Venezuela, menos en Argentina, todavía estamos en esa, y en algún que otro caso más, en los años 90... prácticamente se derrotó la inflación. Entre los 90 y los 2000 América Latina derrotó la inflación. Entonces se da la situación que parece extraña para nosotros, que en Chile, en Brasil, en Uruguay, en Colombia, en México, en Paraguay, en Perú, el dólar sube y el efecto sobre los precios prácticamente no existe o nadie lo conoce. ¿Por qué? Porque en Chile el tipo de cambio sube y a veces baja. Entonces, por ahí el precio vos no lo tocás. No estás todo el tiempo cambiando el precio, pues sabés que el dólar subió un ratito. En Argentina, cada vez que el dólar sube, vos sabés que todo va a seguir subiendo, porque hay una economía con inflación. Entonces, el día que la economía argentina se acostumbre a una tasa de inflación más baja, la devaluación va a tener un efecto muy ligero en precios. De hecho, si vos mirás lo que pasó durante los 90 tuvieron muchísimas cosas para discutir, pero una de las cosas que pasó es que se erradicó la inflación. Entonces, vos fíjate que la devaluación que hubo en el año 2002, eso fue una devaluación entre 2001 y 2002, implicó prácticamente se multiplicó por 4 el tipo de cambio, y el efecto sobre la inflación fue bestial, pero hubo 40% en el 2002 y el año siguiente hubo 3%, ¿no? Es raro para lo que es el historial argentino. Bueno, esa es la diferencia entre una economía con inflación y una economía sin inflación. Como nosotros todavía tenemos inflación, y es una de las razones por las cuales el gobierno insiste tanto en que el dólar baje o no suba, y hace todo lo posible porque no suba, porque este es un año electoral, 2025 se juegan las elecciones de medio término, porque eso de alguna forma le va a permitir morigerar el efecto que va a tener sobre los precios. Cuanto más ligero sea el efecto sobre los precios, menos van a caer los ingresos de la gente, mejor va a estar la actividad, probablemente mejor le vayan las elecciones de medio término.
Y a raíz de lo que dijiste me surge la pregunta, ¿puede ser también una estrategia del gobierno esto que decís de que quizás la población se acostumbra a una inflación baja para que después vos devalúes y quizás no impacte tanto? ¿O no, quizás no tienen ese norte? Bueno, yo creo que el gobierno ideológicamente a veces es difícil saber qué es lo que piensa, porque todo gobierno te pasa eso, ¿no? A veces describir cuál es la teoría económica por detrás, a veces es medio complicado, viste que Milei saca esas hojitas que a veces confunden más de lo que ayuda. Entonces yo creo que a veces el gobierno oscila entre decir que el tipo de cambio no le va a pegar a la inflación y no importa, que a veces lo dice el presidente en las conferencias de prensa o en las entrevistas, y lo que hace a veces el equipo económico, que es tratar de atajar el dólar todo lo que pueda. Definitivamente es una estrategia de política económica bajar la inflación para que nos olvidemos del dólar. Y yo creo que es un objetivo. No es y tampoco es una estrategia en el mal sentido de la palabra. Es lo que deberían hacer, creo yo, todos los gobiernos que quieren encarrilar este tren. Mantener una inflación baja y estable para que nos olvidemos del dólar y seamos una economía más parecida a la de nuestros vecinos, que es un poco nuestra realidad, y podamos discutir los problemas que realmente nos importan, porque tenemos cambio climático, nuevas tecnologías, qué sé yo, grupos minoritarios que a veces no están bien incluidos en la sociedad, pobreza, desigualdad, marginación, enfermedades, pandemias, y nosotros estamos discutiendo cuánto vale el dólar. Claro. Si sube porque sube mucho, si baja porque baja. Eso es una tarea de los macroeconomistas, que son, como te decía al principio, los médicos de la profesión. En un país estable, los macroeconomistas se dedican a ver, bueno, cuántos puntitos tiene que subir la tasa de interés el Banco Central para que la economía funcione un poquito mejor, no resolviendo crisis, no apagando incendios. Nosotros nos moriríamos de hambre. Y te pasa cuando viajas afuera, que a veces es difícil explicar por qué hay tantos macroeconomistas en Argentina, ¿no? Es un poco porque hay mucho trabajo para nosotros. Generalmente en todos lados la gente que hace economía se dedica a cosas más importantes. Que en otro contexto. Y el otro aspecto también es el caso del comercio exterior. Sí. Para ahondar ahí un poco, ¿cómo impacta una evaluación en el comercio exterior específicamente? Bueno, en los libros de texto se supone que el comercio exterior generalmente responde muy rápidamente a la señal de precios, ¿no? Idealmente eso es lo que uno esperaría que pase para que una economía de mercado funcione bien, que las señales de precio le permita a la gente tomar la mejor decisión posible, ¿no? Ese sería el sistema ideal. Entonces, por ahí en Alemania, una devaluación hace que Volkswagen tenga incentivos a producir y exportar más autos, y por ahí, no sé, una empresa que produce medicamentos empieza de golpe a decir, bueno, puedo empezar a producir acá lo que antes se producía, no sé, en Polonia. Bueno, ahora tienen la misma moneda, ¿no? Qué sé yo, no sé, claro. en Asia. Pero en la economía argentina, por el tipo de perfil productivo, por las cosas que hacemos, el efecto de la devaluación sobre el comercio exterior, bueno, es muy heterogéneo como todo en economía, pero no es tan rápido, excepto en algunas. Ahora te voy a dar la excepción quizás para que se entienda esto. No es tan rápido y no es tan directo. Entonces, tenés el problema de que la devaluación, que es una herramienta de política económica, no hay que bajarle el precio, ¿no? Es una medida, qué sé yo, una cirugía a corazón abierto. ¿Está bueno hacerse una cirugía con corazón abierto? No, pero si te vas a morir, claro, operate. Claro, porque ahora que uno escucha la palabra y quizás claro, le da esa cosa no es una claro, no sé, hay cosas que a veces uno no las puede elegir, o las puede elegir sabiendo que, bueno, está bien, sí, podés seguir sin devaluar, pero bueno, vas a tener un infarto en algún momento y va a ser peor. Por ejemplo, ¿en qué sectores se ve este efecto? En el turismo. Claramente, con el dólar barato, todo el mundo, la clase media, la que tiene, digamos, esa posibilidad, se fue de vacaciones a Brasil. Rapidísimo, porque aparte en Brasil se estaba devaluando el real. Ahí se ve muy rápido. Todo lo que es comercio exterior, todo lo que es importación, ¿viste? Todo lo que es puerta a puerta, que ahora se está, digamos, regulando bastante y aparentemente funcionaría bastante bien. Y si vos ves que acá un termo vale, no sé, 50.000 pesos y lo podés traer importado por 10.000 pesos, el equivalente en pesos, obviamente lo vas a importar y ahí en ese tipo de cosas vas a tener un efecto muy rápido. Ahora, por ejemplo, la cosecha, el campo, la soja, esas decisiones de cuánto vas a producir no dependen de cuánto vale el dólar hoy. Por ahí dependen de un promedio, de lo que vos esperás, pero por ahí el dólar sube de, no sé, 1.000 a 1.500 y vos ya tenés toda la producción decidida. Entonces eso no va a impactar tan rápidamente.
Y después le pasa mucho a los sectores que importan insumos, que a veces es muy difícil sustituir insumos, qué sé yo. Pero, perdón, en el caso del campo no pasa también que el famoso de las silobolsas, que lo guardo a la expectativa de... Sí, eso pasa, pero eso le pasa también a otros sectores, quiero decir. Eso también porque los productores estamos muy ágiles los argentinos. Causa gracia, pero es así, es un mecanismo económico de defensa. Cuando vos te acostumbras a que pase algo muchas veces, empezás a tomar medidas para cubrirlo. O sea, quiero decir, la expectativa devaluatoria también juega un papel importante. Totalmente, la expectativa devaluatoria, cuando vos esperás una devaluación, ¿qué haces? Empezás a tirarte arriba de los dólares. Los importadores empezás a adelantar las importaciones, los exportadores esperás la devaluación. Eso es clarísimo que funciona así. Si vas a viajar al exterior, comprás los pasajes más baratos, obvio. Y eso no tiene nada de malo en principio. A ver, ¿es malo para la salud en conjunto de la economía? Posiblemente sí, pero es la respuesta lógica de toda persona que quiere cuidar el mango. Bueno, pero entonces, por eso, toda esta expectativa, por eso también en todo este último tiempo se habló muchísimo de, el gobierno tiene que devaluar, no le queda otra. ¿Por qué se decía tanto no le quedaba otra? ¿O tenía que? Bueno, la respuesta a esa pregunta es muy sencilla. Si vos no querés devaluar y querés sostener el valor del dólar, porque era lo que estaba haciendo el gobierno, con distintos mecanismos, distintas políticas, directa o indirectamente, tenés que conseguir los dólares de alguna manera. ¿Pero por qué quería mantener tanto el dólar? Bueno, por lo que discutíamos antes, porque tiene un impacto en los precios y es un año electoral, claro. Perfecto. Eso en los últimos años lo han hecho todos los gobiernos. Año de elecciones, el dólar corre por detrás de los precios y los salarios. El año no electoral, que es el siguiente, el dólar corre por encima y los precios corren por arriba de los salarios. Eso se puede mostrar entre el 11 y el 19. Después la economía entró medio en un sendero más complicado, pero es en un año electoral el recurso más efectivo. Te diría que es el instrumento más potente que tiene la política macroeconómica, es influir de alguna manera sobre el valor del dólar. Lo que pasa es que si esa política está apalancada en conseguir fuentes de financiamiento que no se van a repetir, que es por ahí un préstamo del exterior, que además después lo tenés que repagar, es pan hoy y hambre para mañana. Ahora yo creo que hay una diferencia sutil, que es que han aparecido en la economía argentina sectores, en la economía del conocimiento, ¿viste? La energía, vaca muerta, el litio, que parecen tener un potencial en los próximos años, está por verse, de abastecer a la economía de dólares. Entonces, en algún sentido, conseguir plata afuera puede ser un mecanismo para atravesar esta transición hasta que aparezcan estos dólares. El problema es si esos dólares aparecen o no, y si no te los vas a gastar antes, que es algo que puede pasar, y que ha pasado en América Latina, por ejemplo, cuando los mexicanos en el año 70, en la década del 70 mejor dicho, descubrieron petróleo, que era un momento en que el precio del petróleo estaba subiendo. Tipos empezaron a gastar a cuenta, claro, y cuando vino una mala ya estaban más endeudados, estaban peor que si no hubiesen descubierto petróleo. Parece una paradoja esto, en economía se llama la maldición de los recursos naturales, que es raro porque se supone que tener riqueza natural es algo bueno, pero si eso hace que si vos sos una persona que, vamos a ponerme como ejemplo a mí, mejor para no hablar mal de Lucas. Supongamos que yo no soy un estudiante con todas las luces, pero me esfuerzo, me levanto temprano, me tomo el tren a las 6 de la mañana, voy a laburar, estudio. Por ahí me va mejor que una persona que es brillante pero no estudia. Con los países a veces pasa lo mismo. Obviamente es preferible ser una persona brillante y tener los recursos, ¿no? Y usarlos bien. Vos podés tener petróleo, tener recursos naturales y ser Noruega. Tienen una cantidad de dólares y viven aparentemente de maravilla. O podés ser Nigeria, que tenés petróleo y lo que hacen es matarse entre sí para ver qué pedazo del país lo controla. Y bueno, es un país que obviamente no está muy bien organizado. Entonces nosotros tenemos esta posibilidad. La pregunta es si vamos a parecernos más a Noruega o a Nigeria. No somos tan ricos en recursos naturales. Eso es una cosa que está bueno mencionarlo. No somos Chile, no somos Australia, que tienen menos población y más riqueza natural, pero no estamos mal. La verdad que hay que decirlo. Es la primera vez que yo veo a macroeconomistas y a gente que no se dedica a temas productivos reconocer que por ahí en una de esas vamos a tener algunos sectores que nos van a permitir generar dólares. Y déjame que si puedo contar una pequeña anécdota. Cuenta Daniel Heyman, un economista que estuvo en el gobierno, un gran macroeconomista, profesor de la UBA,
que estuvo involucrado en el diseño del Plan Austral durante la gestión de Alfonsín, que en algún momento vino una comitiva japonesa a preguntarle al equipo económico argentino, muy lindo el Plan Austral, nos parece muy bueno, de hecho fue una cosa que dio para discusiones a nivel internacional, porque justo se estaba lanzando un plan muy parecido en Israel, al año siguiente se lanzó algo con algunas características similares en Brasil, y le preguntaron, bueno, ¿y qué va a hacer la Argentina para pagar? ¿Qué van a producir? Y se quedaron todos mirando como, bueno, no tenemos ni idea, qué sé yo, no sé. Me estás preguntando de acá a 3 años, es un montón para Argentina esto. Y quedó rebautizado como la pregunta japonesa. Incluso yo trabajo para Fundar, que es un think tank, y en un momento se estaba grabando un podcast, no sé en qué habrá quedado, que creo que se llamaba la pregunta japonesa. Como, bueno, ¿de qué se va a dedicar la Argentina? Por primera vez tenemos una respuesta para darle a los japoneses. O parece que la tendríamos. Está muy bien. Recién hablábamos, me dijiste que obviamente no es una salida total del cepo, está impactando más en personas físicas que en empresas. ¿Ven en vista señales de que se va también a levantar para empresas en el mediano plazo? Bueno, ya hay señales, aparentemente. El año que viene ya podría girar dividendos y utilidades, que es lo que las empresas en principio quieren hacer, porque es básicamente, imagínate que te invito a mi cumpleaños y te digo, bueno, podés entrar a mi casa para mi cumpleaños, pero no te voy a decir cuándo podés irte. Y no vas a venir, digamos, no es una invitación muy divertida. Te cerrás la puerta. Y es lo que preguntan todos los inversores, porque hasta ahora si vos querías salir, tenías además una serie de complicaciones, tenías que ir por los tipos de cambio paralelo. Imagínate una filial argentina, el gerente de la filial argentina explicándole a la casa matriz que tiene que comprar un bono argentino, porque el dólar MEP es comprar un bono en pesos para venderlo en dólares. En realidad es el CCL el que debería usar, ¿no? Para que se lo depositen afuera. Imagínate explicarle eso, ya obviamente lo deben tener clarísimo porque estamos con cepo hace como, con la breve pausa que hubo, bueno, llevamos casi 14 años, con un pequeño periodo de 2 de pausa. Entonces, ya hay señales en esa dirección, yo creo que son señales necesarias y favorables en la medida en que la salida no sea una catástrofe, porque generalmente, hay que decirlo, muchas veces cuando se han salido de estos esquemas cambiarios donde vos tenés muchos tipos de cambio, generalmente lo que pasa, y ahora déjame hacer una pequeña aclaración, generalmente lo que pasa es que el dólar que está más abajo va a buscar al que está más arriba. Esa es siempre la norma. En casi todos los casos pasa eso. Algunos dicen, el de abajo no baja para... El de abajo baja o baja muy poquito, ¿viste? Okay. Pero generalmente va más al largo. Algunos dicen, mirá, el gobierno está saliendo del cepo y es los paralelos que van a buscar al oficial. Yo digo, bueno, pará, no me hagas trampa. En el año 2023 mandaste el oficial cerquita del paralelo. O sea, la salida del cepo yo creo que empezó en el 23 y todavía no terminó. Igual es una buena noticia que el dólar, el que estaba a 1300, en este contexto, ¿no? En el sentido de que no explotó todo. La estamos pasando mal, pero no explotó todo. Es una buena noticia que el de 1300 haya ido a buscar al de 1050, 1100 y no al revés. Hubiese tenido un impacto mucho peor. Igual eso plantea, la política cambiaria del gobierno plantea obviamente una serie de interrogantes de, bueno, ¿cuál es la respuesta a la pregunta japonesa? Porque vaca muerta, el litio, la economía del conocimiento, todo eso está muy bien, pero la Argentina es un país de 40 millones de personas y las personas que antes estaban trabajando, por ejemplo, no sé, en lo que es el sector industrial, que es nuestra Tierra del Fuego, textiles, todas esas cosas que el gobierno aparentemente no están en el plan productivo. Bueno, Tierra del Fuego es medio una excepción, porque parece que ahí hay algunas resistencias a que se levante ese régimen, pero vamos a suponer que en algún momento se decide desarmar todo eso. Toda esa gente que viene trabajando va a querer trabajar en algo más. Y si empiezan a trabajar todos de Rappi, y vamos a tener un problema. Hay una explicación muy buena de este fenómeno que la daba un economista mexicano que es fallecido, que se llamaba Jaime Ross, como el cantante, pero es el economista, que el tipo siempre se subía a los taxis y siempre les preguntaba cuántas horas trabajó hoy, o sea, de las horas que estaba trabajando, cuántas horas había estado con pasajeros. Todo el tipo se subió a un taxi y decía 10 horas estuve trabajando. Y si le decía que 5 horas estuvo con pasajero, Jaime se acariciaba el bigote, porque tenía bigote, fumaba un montón también. Yo creo que eso fue lo que lamentablemente lo llevó a la muerte. Entonces el tipo decía, bueno,
México, que es una economía con muchísima informalidad, posiblemente más informalidad que Argentina. Si vos tenés una economía informal, no tenés gente desempleada. Tenés gente manejando taxis o pedaleando para Rappi, que cuando viene el INDEC, que es el que toma la estadística de desocupación, el INDEC le pregunta: ¿usted trabajó la semana pasada, creo que es al menos 8 horas para que no te consideren desocupado? El tipo te dice que sí, pues estuvo pedaleando. ¿Qué pasa? Tuvo 10 horas en la calle y no es que estuvo las 10 horas con pedidos, por ahí tuvo 5. Entonces, si todo el mundo se mueve del sector industrial y se pone a manejar la bicicleta, los ingresos de todos los que trabajan para Rappi van a caer. Y vamos a tener una economía de 2 velocidades. Los que trabajan para Vaca Muerta, la economía del conocimiento, el litio, Buenos Aires y todo lo que es el núcleo de servicios y todos los que tienen todo lo que imagino que somos nosotros, los representantes o algunos representantes de eso. A nosotros nos va a ir relativamente bien, la gente que, o muy bien, o no tan mal, y la gente que tiene trabajos en la economía informal no la va a pasar tan bien. Eso es una posibilidad que creo yo es la pregunta de todo esto. Creo que el nuevo escenario en el que estamos, si realmente se materializa la promesa de estos sectores productivos, te plantea la pregunta de, ¿cuándo estalla todo el mercado de cambios? Mejor dicho, esa pregunta posiblemente no sea la pregunta relevante, esa pregunta que siempre tenemos, posiblemente no sea la pregunta de los próximos años, sino, nos vamos a dedicar a esto para responder a la pregunta japonesa, pero eso da para que la economía argentina sea una economía inclusiva, que se desarrolle, ¿no? Porque una cosa es que la economía crezca y otra cosa es que se desarrolle. Que se desarrolle significa, entre otras cosas, que a todo el mundo le va bien, no que a uno le va bien y a otro le va mal. Y a tu criterio, ¿puede haber un escenario de devaluación brusca en el futuro o no? Mira, generalmente cuando uno hace política económica o política macroeconómica específicamente, hace apuestas. Y las apuestas tienen un riesgo. La pregunta vos ¿estás jugando al 35 o al Colorado? Viste que el riesgo es distinto. Sí. Entonces, siempre hay un escenario en el cual puede haber una devaluación. Si la apuesta sale bien y la inflación baja, esa devaluación pasa a ser medio una anécdota, en el sentido de que, bueno, en Brasil, el evento cambiario que hubo en Brasil en enero, que subió el real, la economía de Brasil sigue funcionando como funcionaba antes. Brasil sigue teniendo sus problemas, sigue siendo uno de los países más desiguales. ¿Pero cuánto devaluó Brasil como para tenerlo, si lo tenés? ¿No? La verdad que no, pero me imagino que el real estaba en 5.50, se fue a 6. Okay. Es un salto significativo. Qué sé yo, en el 2002, por ejemplo, en el 99, hubo una devaluación significativa del real de Brasil, se fue de 1 a 4, a 3 más o menos, y la economía siguió funcionando. Creo que cayó un año, creo que fue el 98, 99, apenas cayó. Y la economía de Brasil sigue siendo de las más desiguales del mundo, hay mucha inseguridad, qué sé yo, hay muchos problemas, pero camina. Entonces puede haber un evento de esas características y mirá, si vos estás en el mundo en el que vivimos, sí, obviamente hay muchos mecanismos de defensa que vos podés incorporar. No me da la sensación de que el gobierno esté, digamos, con ganas de discutirlos. Si querés ahora podemos pasar a eso. Esa es una apuesta, que baje la inflación y que de golpe la devaluación pase a ser eso. Una tormenta con una sociedad que vive bajo un techo. Ahora, puede pasar, si el gobierno no empieza a acumular reservas y vos ves que la inflación por ahí no baja tan rápido como el gobierno espera, que el mundo en el que vivimos haya alguna modificación en el esquema cambiario o en el tipo de cambio. Ese escenario no se puede descartar. Pero de vuelta, yo creo que el tema es qué riesgo tiene. Yo creo que Argentina tiene claramente más riesgo que Brasil, más riesgo que los vecinos, por la situación muy delicada en la que estamos, que hay que decirlo. Parte, digamos, de haber llegado hasta acá, obviamente una responsabilidad cae al gobierno del 23 para acá que se hizo cargo, y parte es la herencia que recibió, que es una de las peores. A pesar de que yo no soy precisamente un simpatizante del gobierno de Milei, tengo que decir que esta ha sido una de las peores herencias. No sé si la de Alfonsín compite palo a palo con la de Alfonsín o con la de Menem como herencia de gobierno, y es sinceramente una de las peores. Decías esto de no lo quieren discutir tanto. Te decía que mecanismos de defensa. Mira, la historia de América Latina es fascinante porque los países tienen muchas cosas en común.
viste que hay gente que dice que Argentina es única. Sí. Dice, bueno, yo la verdad que cuando veo la historia de América Latina y hablo con colegas que se dedican a la historia, veo que Argentina, está bien, Argentina estaba en los años 30, 40, estaba muy por encima del resto en términos de desarrollo y después el resto medio que nos alcanzó. Pero en los 40 y los 50 teníamos los mismos problemas. Teníamos una economía muy cerrada que no tenía dólares y que tenía mucha inflación. Le pasaba a todos los vecinos. De hecho, en el 50, en el 60, vos hacías una encuesta y decías, che, ¿cuál es la economía argentina donde hay un historial tremendo de inflación? Y la respuesta era Chile. Yo te muestro un gráfico y vas a ver, che, ¿qué es esta economía con Chile? Brasil siempre tuvo mucha inflación. En los 60 y en los 70 se empieza a abrir el mercado de capitales, esto es poder tomar financiamiento de afuera para privados, es algo que no se, en los 30, los 40, los 50 no se podía, porque no había. Y todos los países de la región más o menos avanzados empiezan a recibir financiamiento externo. Los que más se abren en los 70 tienen una crisis, Argentina, Chile y Uruguay, las tablitas. En los 80, como sube la tasa de interés internacional, casi todos los países de la región, menos Colombia, que siempre fue una economía mucho más con una política mucho más conservadora, en donde nadie hace apuestas, pero tampoco es una sociedad maravillosa, ¿no? Todos menos Colombia tuvieron una crisis tremenda. Muchísima inflación, hubo hiperinflación en Brasil, hiperinflación en Bolivia, hiperinflación en Perú, casi en Chile, casi en México, pero a todos la pasamos muy mal. En Argentina, si vos tomás punta a punta, el salario cayó 20%, del principio de los 80 a fines de los 80. Argentina no era distinto al resto. En los 90 todos los países volvieron a tener acceso al financiamiento internacional y lanzaron programas de estabilización controlando el tipo de cambio. En Brasil el Plan Real, en Argentina la convertibilidad, en México se lanzó un programa de estabilización a fines de los 80 y todos bajaron la inflación. ¿Pero qué pasó? Quedaron todos muy expuestos a los movimientos de capitales, a los cambios. ¿Viste? Esto de que un inversor en Wall Street mira la pantalla y dice arg, brr, chill, y dice, no sabe muy bien la diferencia que hay entre esos tres. Ahora sí, porque Argentina se ha encargado de señalizar que es única, ¿no? Y se van todos en manada porque por ahí, de golpe, Donald Trump lanza una guerra comercial contra China y el tipo tiene que cubrirse y bueno, está sujeto a esa volatilidad. Todos los países de la región, tras haber sufrido crisis muy severas, y no solo en la región, también en el sudeste asiático, en Rusia, en Turquía, a fines de los 2000 hubo crisis, en la década siguiente todos aprendieron. ¿Qué aprendieron? Bueno, que si le das más flexibilidad al tipo de cambio, estás mejor preparado para recibir estos shocks, o si por ahí pones algunas, no te digo un cepo, pero alguna restricción para que, por ejemplo, el niato que quiere comprar un bono de la deuda argentina no sea un niato que lo compra y lo vende entre la menor señal, sino por ahí un inversor que está dispuesto a quedarse un año. Entonces, todas esas cosas, lo llamamos regulaciones de los flujos de capitales, ese tipo de cosas, se usan en muchos lados. La otra es acumular reservas internacionales. Vos ves las reservas internacionales que tiene Perú, tiene 30% del PBI en reservas internacionales. En Argentina sería algo así como tener 120.000, 150.000 millones de dólares. Pasa que Perú es una economía como la Argentina muy dolarizada, en donde el valor del dólar afecta mucho la vida cotidiana, y los tipos aprendieron a defenderse. Por eso a veces se habla mucho del caso de Perú. A veces muchos colegas nos pasa que los macroeconomistas miramos Perú y decimos, che, esto tiene cosas para enseñarnos, y después los que son más especializados en temas de desarrollo productivo miran Perú y dicen, che, la mitad de los peruanos la pasa muy mal, y entonces a los macroeconomistas siempre nos miran raro, porque decimos Perú es un modelo, digamos, a seguir. Bueno, es un modelo a seguir en cuanto a cómo se maneja la política fiscal, monetaria y cambiaria. ¿Qué podés hacer? Para protegerte de los flujos de capitales, podés hacer una política cambiaria más flexible, que de hecho es lo que hizo el gobierno, un poco porque lo negoció con el fondo y es lo que el fondo quería, pero bueno, a mí me parece que eso está bien, no porque lo diga el fondo o lo haga el gobierno está mal. Puedes poner algunas medidas para evitar que los movimientos en los flujos de capitales te peguen tan fuertemente, que no es que de golpe el dólar baja un montón y después sube un montón, que no baja tanto, y después no sube tanto, y podés acumular reservas internacionales. ¿Qué pasa? Si vos acumulás reservas internacionales, el dólar no baja, porque claro, es que el gobierno sale a comprar a 1.200, ponele, entonces no se va a 1.000, se queda en 1.200. Tiene un menor impacto sobre la inflación, o sea, hace que la inflación baje menos, hace que la actividad, digamos, se expanda más, pero después, en la época de vacas flacas, hace que el dólar suba menos y la actividad se contraiga menos. Es lo que llamamos en macroeconomía una política contracíclica.
que a la larga yo creo que es lo ideal, y que como ha demostrado, creo yo, la experiencia regional e incluso internacional, es la mejor forma, a mi entender, de defenderte de estos eventos. Y es lo que creo yo que el gobierno no, ideológicamente o por un tema electoral, creo yo, no está dispuesto a hacer. Después es cierto que hay algunas dosis importantes de pragmatismo que ha mostrado el equipo económico, entonces capaz que en alguna ocasión te sorprende con algo que vos decís, esto es una regulación de los movimientos de capitales, está bien. Y mencionaba recién el Fondo Monetario, y me surge también la pregunta, porque obviamente estuvo mucho sobre la mesa estas semanas. ¿El Fondo Monetario de alguna forma puede ejercer una presión y decir, che, devaluá? Obvio, sí. ¿Lo hace? Lo hace. Lo hizo con Massa en la campaña electoral, lo obligó a devaluar en plena campaña electoral, le mandó el dólar a creo que 300, sí, no sé en cuánto estaba antes. Inmediatamente, como estaba todo desanclado y no había expectativas de nada, era todo un caos, había 12% de inflación mensual, se pasó rapidísimo a precios. El fondo efectivamente puede hacer eso, porque el Fondo Monetario, ¿qué es el Fondo Monetario? Es un club de países que se prestan plata entre sí. Esencialmente, el fondo se crea a fines de la Segunda Guerra Mundial, lo crean fundamentalmente a instancias de las potencias que ganaron la guerra, Inglaterra en menor medida y Estados Unidos. ¿Para qué? Para que de alguna manera pueda haber comercio internacional y que no pase lo que está pasando ahora con China y Estados Unidos, con Trump, que dice, bueno, vos me estás compitiendo deslealmente, me estás fundiendo todas las empresas, entonces te pongo aranceles. Y los chinos dicen, te pongo aranceles yo a vos, o devalúo. Y eso es un desastre, porque imagínate que es como si estamos todos, viste, cuando, no sé si yo no voy mucho a la cancha, pero no sé si fuiste a la cancha, todos están parados mirando el partido. Si todos se sientan, todos ven el partido igual, pero ¿qué pasa? Cuando uno se sienta, el que está adelante se para. Y instintivamente todos se paran. Eso es otro ejemplo de un problema de coordinación. El Fondo Monetario se crea para justamente que los países no estén todo el tiempo devaluándose las monedas, imponiéndose restricciones. ¿Y qué tiene que hacer el Fondo Monetario básicamente? Bueno, originalmente, como fue creado en un mundo en donde había tipos de cambio fijo, el fondo vigilaba que no devalúes, ¿no? Si querías devaluar y eras parte del fondo, le tenías que levantar el teléfono y pedir permiso, lo cual era un problema, porque cuando levantabas el teléfono, la gente ya se daba cuenta que es una mano, vino el fondo, y te prestaba plata, obviamente, a condiciones. En ese momento no había otra fuente de financiamiento, hoy hay un montón, pero bueno, se supone que hoy vas al fondo cuando no te queda otra. De hecho, el fondo te presta a tasas más baratas que el mercado, pero a cambio te pide cosas. ¿Para qué? Para que vos le puedas repagar, le puedas devolver lo que te prestó. Que en realidad, es un préstamo de los países más grandes a la Argentina, Estados Unidos, China, Europa, y obviamente te pide cosas. De hecho, al fondo le interesa más posiblemente las cosas que te pide que en devolverte plata. El fondo, está bien, con Argentina tiene un problema porque cuando un país no le devuelve la plata al fondo, todos los países tienen que ponerse de acuerdo en cómo se reparte cómo pasas eso a pérdida. Y es internamente un desastre. Y además a los burócratas del fondo le sienta muy mal porque los jefes le dicen, che, ¿qué hiciste? Le diste la plata a esto, se fumó toda la plata, no resolviste el problema, ahora tenemos que poner otro préstamo. Es un desastre. Entonces el fondo te pide cosas para que le repagues. ¿Y qué es lo que el fondo necesita para que le repagues? A veces necesita que la economía ahorre dólares. ¿Y cuál es la forma de ahorrar dólares? Con una devaluación que hace que la gente tenga menos ingreso, menos trabajo, gaste menos, importe menos, se vaya menos a Brasil y te sobren más dólares. Pasa que la deuda con el fondo tiene una magnitud en la cual no está claro que le puedas pagar. Ese es el problema. O sea, una devaluación en un contexto en el cual vos no tenés mucha deuda, le dice básicamente al mercado, ahora la economía argentina va a ahorrar dólares y nos va a devolver. Ahora, si vos tenés mucha deuda y está el Fondo Monetario, fíjate lo que le pasa a los bonistas, porque el Fondo Monetario, como representa a los países, y nadie le quiere, le defolteás a los bonistas, no le defolteás al Tesoro Americano, entonces, vos tenés un bono de la deuda argentina y ves, le vamos a prestar 50 palos al Fondo Monetario. Vos decís, buenísimo, va a funcionar, o decís, pará, si hay un problema, ¿a quién le van a pagar? A él. Entonces, ¿qué hago yo? Vendo mi bono, me voy. Entonces te genera ese quilombo. Igual el fondo obviamente insiste con, pagame a mí, claro, o sea, claramente el fondo te puede pedir esas cosas, sí. Generalmente el fondo pide ajuste fiscal, devaluación y una serie de reformas
que hagan que la economía pueda generar eventualmente los dólares. Es un poquito más por ahí debatible en qué medida eso te va a ayudar, no te va a ayudar. En esa parte el gobierno, digo, en todo lo que es política fiscal, y en la parte de reformas no había ninguna diferencia. Claro. Sí había una discrepancia sobre cómo se iba a manejar la política cambiaria, porque ¿qué veía al fondo? Que el gobierno estaba poniendo muchos dólares sobre la mesa para sostener el dólar, ¿viste? Tenía el blend, que era que le dejaba a los exportadores liquidar al MEP y al CCL, mejor dicho, y el fondo quería que el gobierno acumule reservas. Yo creo que esa es la variable a monitorear, no es en este caso la fiscal, no son las metas de reforma, sino la política cambiaria y la acumulación de reservas. Que es toda una incógnita, porque el fondo quiere que acumule reservas. Milei dice, no me interesa acumular reservas, no es parte de la política económica. Hay una meta que se va a discutir en el programa. Igual ya nos dio casi toda la plata el fondo, sí. Con lo cual el gobierno medio que se salió con la suya. Pero para mí es una incógnita cómo sigue esa película. Y si el gobierno no acumula reservas, no suma reservas por algún mecanismo, creo que los bonistas... A ver, no te digo que no pueda pasar que los bonistas de golpe vean que... digo, ¿cuándo sube el precio de los bonos de la deuda argentina? Cuando la gente que tiene los bonos dicen, estos me lo van a pagar. Y como da una tasa de interés muy atractiva, la gente quiere más de eso y sube el precio. No te digo que eso no pueda pasar, incluso sin acumulación de reservas. Pero si vos acumulás reservas, en vez de jugar al 35 o al 0 a la ruleta, estás jugando al colorado. Es una política que para los bonistas es un poco más segura. Y yo creo que eso definitivamente ayudaría. Y es un misterio cómo sigue esta película porque supuestamente acaban de acordar una meta de acumulación de reservas y el gobierno dice, si no, el dólar no llega al piso de la banda, no voy a empezar a comprar. Claro. Lo cual es lógico del discurso, porque vos no vas a decir, voy a comprar dólares a 1.300 porque nadie te va a liquidar a menos. Pero ahora te metiste en una encerrona en la que si no acumulás, no sé cómo sigue esta película. Estar atento a las plaquitas. Bueno, no creo que pierda reservas, pero se supone que de acá creo que a junio hay que acumular algo así como 5.000 millones de dólares, sin contar hay un desembolso del fondo. Tenés que pagar un vencimiento de capital de la deuda privada. El gobierno creo que tiene la mitad de eso. Entonces, de acá a los 2 meses, para alguien que le interesa seguir esta discusión, por ahí va a haber algún roce. Yo igual no veo roce, veo que el Fondo Monetario como que está dando espaldarazos, incluso salió el secretario del Tesoro a plantear la posibilidad de darle una línea de financiamiento directo a la economía argentina, que eso es algo que no se hizo muchas veces, lo dieron a México en el 94 cuando hubo una crisis, les prestaron 20.000 millones de dólares, pero porque México es muy importante para Estados Unidos, porque es un gran mercado y porque además si la economía mexicana le va mal, van muchos mexicanos a trabajar o quieren meterse legal o ilegalmente a Estados Unidos, es un problema. Y bueno, para ir cerrando, y te agradecemos, Emiliano, por venir ya saliendo, no estrictamente de evaluación, igual lo estuvimos tocando a lo largo de la charla, un análisis de cómo ves la situación actual o cómo pensás en el mediano plazo que puede irse desenvolviendo la economía. Mira, yo tengo la impresión, yo a principios de año pensaba que el gobierno, a principios de año, fines de año pasado, pensaba que el gobierno iba a llegar hasta las elecciones sin acuerdo con el fondo. Por los eventos de marzo, febrero, que el Banco Central dejó de acumular reservas, viste que el blanqueo le ayudó mucho al gobierno a acumular reservas porque básicamente la gente puso mucha plata en los bancos, depositó muchos dólares, los bancos prestaron dólares. Esto básicamente vos vas al banco y decís, che, préstame para hacerme la... En realidad los privados no, pero una empresa, ¿no? Que yo quiero hacer una nueva planta de fabricación de rulemanes. La tasa era muy atractiva, préstame los dólares. Era toda una operación digital, no estaban los dólares ahí. ¿Y qué hacía la empresa? Los tenía que vender esos dólares. Entonces subieron mucho las reservas del Banco Central por el blanqueo y por todo eso. Y había buena liquidación también. Y el gobierno empezó a acumular reservas y yo dije, che, va a llegar hasta las elecciones bajando el ritmo de evaluación y eso creo que lo pone muy bien en términos electorales. Ahora que vino el acuerdo con el fondo y que entró un montón de plata, se calcula que van a ser 20.000, 23.000 millones de dólares entre organismos, repos y todo esto, da la sensación de que este año está relativamente cubierto. Obviamente pueden pasar cosas, pero da la sensación de que el gobierno tiene una altísima chance de llegar a las elecciones sin que haya un gran sobresalto, lo cual, si te permite, no te digo bajar drásticamente la inflación, pero si de golpe para fin de año vos ves una inflación que perfora el 2%, yo creo que al gobierno le va a ir muy bien. Y en el año, y bueno, se verá, ya
habría que ponerse a hacer proyecciones más largas y ahí es cuando perdés más confianza, sobre todo cuando te dedicas a seguir la coyuntura. Si le preguntas a alguien experto en economía minera o alguna cosa así, por ahí te puedo dar alguna idea más precisa, pero me da la sensación de que es un poco más incierto el 26, 27, 28, va a depender de cómo respondamos a la pregunta japonesa. Pero creo yo que hay una posibilidad de que algunos de los problemas clásicos de la economía argentina no estén más, o que estén en un segundo plano, y que haya otros problemas nuevos más parecidos a los de la región. Entonces yo creo que es posible que se siga desacelerando la inflación. Creo que este va a ser un buen año en términos de actividad. Va a ser posiblemente la primera vez en mucho tiempo, 24, 25, 26, en que tengas la economía para arriba. Viste que si vos ves el gráfico de la evolución de la actividad de la economía argentina, todos los países hacen así. La economía argentina hace tac, 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 tac. No crece, no crecía hace prácticamente desde 2011. Desde que pusimos el cepo dejamos de crecer. Literal. Yo creo que el cepo, me imagino que lo habrán charlado con Tommy Bulat, te dificulta mucho crecer. Podés crecer, pero tenés límites. Ahora que lo estás levantando, creo que hay una posibilidad cierta de que la economía vuelva a crecer. La pregunta es qué tipo de crecimiento vamos a tener. Es una pregunta que los macroeconomistas no estábamos acostumbrados a responder. Creo que hay un riesgo muy grande de que ese crecimiento sea muy desigual y plantee algunos de los problemas que tienen nuestros vecinos. Entonces, ¿es una buena noticia? ¿No es una buena noticia? Bueno, no sé, tuviste una cirugía a corazón abierto, saliste bien de la operación, tenés que dejar de comer con sal, tenés que dejar de fumar, tenés que dejar de tomar alcohol, tenés que cuidarte porque si pisás mal te podés fracturar, qué sé yo, tenés que tomar anticoagulantes. Es ciertamente un desafío que tienen todos los países, al cual no hay una respuesta obvia. ¿Cuántas economías desarrolladas conoces? No muchas. Pero yo creo que si la apuesta sale bien, vamos a tener un escenario de relativa estabilidad. Tal riesgo de que el gobierno se envalentone, desregule, se pase con las desregulaciones, empieza a tomar mucha deuda, es algo que habría que empezar a monitorear. Como todavía el gobierno no tomó, recientemente con el Fondo Monetario tomó nueva deuda, pero con los mercados no tomó nueva deuda. Es importante que volvamos a tener una relación con los mercados para poder renovar la deuda que tenemos, que es algo que el gobierno está pagando cash, que para un país es una locura, es un delirio. Lo que se suele hacer es renovarlo. Entonces, para eso es importantísimo haber salido del cepo, para poder volver a tener acceso, para que baje el riesgo país y seamos una economía con los problemas de nuestros vecinos. Quiero los problemas de los vecinos, digamos. Esa es la respuesta. Muchas gracias, Emiliano. No, a ustedes.